Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por su confianza, bienvenidos a su casa, muchísimas gracias. Y el día de hoy, pues vamos a platicar de este tema de la nómina que la verdad, en lo particular, les voy a platicar un poco de esta historia. La verdad es que empecé precisamente con el afán de ser nominista, esa fue mi primera visión. Es un tema que me gusta muchísimo, lo que es la Ley Federal de Trabajo, Seguro Social y todo lo de impuestos sobre la renta relacionado con nómina me fascina, porque además hay un sinfín de situaciones que se pueden presentar en la vida profesional, situaciones, circunstancias, condiciones en las que se otorgan los conceptos que hacen muy interesante identificar ciertos puntos. Estas sesiones ciertamente tienen el afán de darle un pequeño repaso, yo diría un repaso general a la Ley Federal del Trabajo y darle un repaso a cuestiones básicas. Sin embargo, déjenme platicarles que considero que, bueno, pues nuestro mercado es de contadores y efectivamente espero que sea así, de lo contrario no hay problema, la verdad es que vamos a contemplar diversos puntos, pero déjenme comentarles que muchos de mis sesiones procuro hacerlos un poco más técnicos y más aplicables a la práctica. Yo sé que el tiempo nos apremia, es muy poco tiempo, me están dando 2 sesiones de 4 horas para ver la Ley Federal del Trabajo y es amplísimo los casos. Voy a tratar de dar fundamentos básicos, criterios que he buscado, que he tratado de escarbarle ahí por tesis, jurisprudencias para podérselos transmitir, tener un criterio un poco más amplio, pero pues es definitivo que con todos los cambios que hubo a partir de 2002 en la Ley Federal del Trabajo, con toda la reforma que en materia de impuestos sobre la renta tiene su repercusión en materia laboral. Hay que recordar solamente como comentarios, te quiero dar a probar la botana para que abras apetito. Imagínate, por ejemplo, la reforma de 2014, tenemos relativamente poco con ella, pues hay que recordar que dentro de las obligaciones para las personas que hacen el pago por sueldos y salarios, están obligadas a llevar a cabo la certificación de los comprobantes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que por ahí del 99 de la ley del ICR que habla de los obligados en cuanto a materia de sueldos y salarios, están obligados a certificar el comprobante? Sin embargo, esta reforma hace mención de que el CFDI, el comprobante certificado por parte de la autoridad fiscal, pretende tener efecto laboral. Entonces hay que recordar este punto, yo estoy seguro que lo tienes presente, hemos venido certificando los comprobantes de nómina ya desde hace un tiempo para acá, y bueno, pues ese punto todavía no se ha resuelto. Si tú recuerdas, el 132 que habla de las obligaciones de los patrones en materia laboral, el artículo 132, habla de que las personas que hacen el pago por sueldo están obligados a proporcionar por escrito comprobante de los días laborales y del sueldo percibido. Entonces, ahí todavía al día de hoy tenemos problemas técnicos, porque por un lado la ley del impuesto sobre la renta, reformada en 2014, cambio reciente, nos establece que estas personas que hacen el pago por sueldos y salarios están obligados a certificar el comprobante y esta ley de ICR mete las manotas en materia laboral y pretende darle efectos laborales a ese comprobante. Entonces hay una serie de situaciones, contador, que yo me pregunto en la práctica, estoy seguro que le han dado respuesta. Ya ahorita muchos de ustedes a este tipo de situaciones prácticamente le han dado respuesta. ¿Qué hemos hecho? Pues llevar dos nóminas. He tenido que estar certificando mes con mes, semana con semana, quincena con quincena el CFDI, pero aparte, para efecto laboral, pues le has hecho firmar a tus trabajadores el comprobante correspondiente. ¿Por qué? Pues para darte seguridad como empleador, como pagador de sueldos y salarios, pretendes darte seguridad para que en algún momento, si el trabajador te demanda por no haber pagado un sueldo, pues tengas con qué demostrarle con firma autógrafa de que recibió el sueldo correspondiente. Entonces, son cambios que todavía, al día de hoy, estos cambios técnicos todavía no los tenemos bien fundamentados y son situaciones que tenemos que analizar, tenemos que aplicar y te decía, vamos a darle ese efecto técnico a nuestro análisis. Una vez que buscamos en la Ley Federal del Trabajo esta búsqueda de la equidad, empezamos a notar, contadores, este tipo de situaciones que hace falta por definir. Contador, por favor, adelante. Evidentemente los permisos son con goce de sueldo.
¿O no necesariamente? ¿Los permisos son, perdón? Con goce de sueldo. Sí, claro, los permisos son con goce de sueldo. Y uno de nosotros diríamos, bueno, pues si gozó de sueldo, pues se consideran laborados, ¿no es cierto? Así es. ¿Cierto? Pero fíjate, por eso es interesante analizar los conceptos básicos de la Ley Federal de Trabajo reflejando estas situaciones. ¿El salario por qué se paga? Por la contraprestación por un servicio prestado. Entonces, si te das cuenta, en los 5 días de paternidad que se están otorgando, no es porque hayas trabajado. Te están pagando, te estás ausentando y es una prestación, no es un sueldo como tal. Cuando nosotros analicemos cómo se integra el salario, tengo ciertos elementos, contador, para definir, oye, esos permisos no forman parte de tu salario, es una prestación que te estoy dando circunstancial. Me estoy explicando. ¿Ya viste cómo es interesante analizarlo? Y definitivamente tenemos que estar esperando en tribunales para poder definir. Yo me ocupo mucho de estar buscando en el ius tesis para estar fundamentando esto. ¿Y qué crees? Todavía no tenemos juicio en contra de este tipo de situaciones. Porque entonces, ya que definamos esto en materia laboral, le voy a dar efecto en seguridad social y en materia de impuestos sobre la renta. Eso es bellísimo. Ok, ¿no? gracias. Eso es bellísimo. Sí, Contadora, por favor. Sí, a ese punto voy. ¿Cómo se va a reflejar en cuestión de recibo de nómina? ¿Sería falta con permiso? Sería día descansado con goce de sueldo, técnicamente. ¿Sería ese Así es. la clasificación? Así es. Pero sí, efectivamente, ya me voy adelantando. Es el efecto que quería reflejarles, contadores. El efecto que quería qué bueno que ya los tenemos aquí ubicados. Esta situación, contadora, en materia de Ley Federal del Trabajo tiene sus consecuencias en el resto de las disposiciones. Por eso es interesante analizarlo. ¿Y qué pasa si me niego a otorgarle el permiso? Es una obligación por parte de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, podría estar sujeto a una sanción. Ok. El trabajador se entera de su derecho, bate demanda en la Junta de Conciliación y está sujeto a una sanción. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerle cuidado, por supuesto. Estoy seguro que en muchos de nuestros casos, como despachos, como una empresa que tiene que reflejar cierta imagen, este párrafo es importante ocuparlo. No podemos estar contratando a una persona embarazada para hacer labores fuertes porque estamos arriesgando al bebé. Hay situaciones de imagen que de repente también son importantes, no solamente para atención, sino para imagen del servicio que estás prestando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si estamos hablando de que estás prestando servicios en un table dance, bueno, pues ya está un poco más libre eso, ¿no? Ya como que ya está más abierta la situación del vestido y de todo este tipo de situaciones, pero estoy seguro que hay situaciones en las que podemos ocupar este párrafo, es importante. Si yo tengo, por ejemplo, un salario base de cotización de 100 pesos, cuando debí de haber pagado el salario base de cotización sobre un monto de 200 y sufre un riesgo de trabajo el trabajador, el seguro debe de pagarle al trabajador sobre una cantidad de 200 pesos. ¿Qué conceptos? Atención médica, incapacidades e inclusive pensiones. Esas cantidades se deben de determinar sobre 200 pesos. Si yo pretendiendo disminuir mi obligación como empleador, le pago el salario base de cotización sobre 100 pesos, el seguro va a decir, no, mira, yo le voy a calcular todos los conceptos, todas sus prestaciones sobre 200 pesos, pero a ti te voy a cobrar la diferencia. Entonces, hay por supuesto montos importantes. Oye, imagínate cubrirle una incapacidad a un empleado que sufrió un riesgo de trabajo sobre una cotización mayor. Estamos hablando de años, estoy hablando de servicio médico, estoy hablando de una pensión. Esas cantidades son el concepto como tal de capital constitutivo. Son cantidades que el Seguro Social cubre a cuenta del empleador, ¿de acuerdo? Y se las cobra, por supuesto. Entonces son cantidades fuertes dependiendo de la situación. De hecho, hay en el diario oficial existe la lista de conceptos por los que cobra el Seguro Social, diversos conceptos. Me permito comentarte, si no mal recuerdo,
el día por servicio médico anda entre 4,500 y 5,000 pesos diarios. Entonces imagínate una atención en emergencias, en el Seguro Social, te sale un poco más caro que en el mejor de los hospitales particulares. Entonces, no caer en estos supuestos, hay que tener mucho cuidado, contador. Entonces, ¿se acuerdan en materia laboral, contadores? El contador que salvó a todas las contadoras en este despacho que estaba en Chalco, que casi nunca se inunda, entre tiburones, cocodrilos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y el contador, como siempre, arriesgándose el físico por las damas, ¿verdad? El pellejo por las damas, por supuesto, pero lo hace con gusto el caballero, ¿no? ¿Ok? A ver, vamos a ver qué efecto tiene lo que leímos en materia laboral. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál es mi límite por semana y por día? No más de 3 veces, no más de 3 horas diarias. ¿Están de acuerdo? Ok, vamos a ver, horas extras. Vamos con horas dobles y horas triples. ¿Del día lunes rebaso límite diario, contadores? No, por lo tanto está dentro del límite que son 2, ¿no es cierto? Del día martes son 3 horas que no rebasan ni el límite semanal ni diario, ¿no es cierto? Entonces sigo hablando de 3 horas dobles. ¿Vamos bien? Del día miércoles sí me rebasa ya el límite diario. Todavía no me rebasa el semanal, pero sí el límite diario. Por lo tanto, del día miércoles son 3 horas dobles y 2 triples. Del día viernes ya me rebasó el límite semanal, ¿no es cierto? Por lo tanto, las 2 horas del día viernes se consideran triples. ¿Y las 3 horas riesgo, contadores? Se consideran dobles. Estas, de hecho, no, ojo, perdón. Estas se pagan a la par. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero ¿cuál es el límite de estas horas? No tiene límite. En cuanto a los trabajadores contadores, vamos a darle vamos a terminar de comentar este punto. Por favor, contador, en el caso del artículo 43A, por favor, mis contadores que están por internet, contadores, entonces, para determinar, en caso de que algún concepto de previsión social me rompa el esquema, bueno, pues existe el artículo 43A, donde tengo esa manera de poder llevar a cabo la deducibilidad y considero que la excepción. No tendría caso, ¿verdad?, que el reglamento de impuestos sobre la renta, esta diferencia me obligara a sumársela a la base del pago del impuesto para el trabajador, si no me va a permitir considerárselo exento. ¿De acuerdo? Entonces, este artículo 43A de reglamento es el antídoto que te comentaba, aplicable al concepto de previsión social. Ahora, para este efecto, contadores, ya estamos en reglamento y quiero comentar 2 situaciones. Número 1, ya revisamos el artículo 43A. Quiero de una vez platicar el 142 del reglamento de impuestos sobre la renta, ya que estamos inmersos en cálculos, en donde se aplica para efecto de aguinaldos, pagos anuales como es el aguinaldo, el PTU, cualquier concepto anual que pagues. Básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer por esos pagos anuales, y ahorita veo, para que descansemos de previsión social, ¿verdad? Ahorita veo la última limitante que tiene previsión social. Entonces, fíjense, dependiendo del concepto, el fondo de ahorro tiene características particulares, ¿no? Aparte, tiene que cumplir requisitos de generalidad. Aparte, si en un momento dado, si tengo trabajadores sindicalizados, hay que ver qué prestaciones les estoy entregando al tipo de trabajador de acuerdo al sindicato. Si tengo trabajadores de confianza sindicalizados, si tengo solamente trabajadores de confianza, ya vimos los diferentes esquemas. Pero además existe otra limitante en cuanto a la exención, que ojo, también le pega la deducibilidad. Fíjense, que si tú lo pintaras mentalmente, lo dibujaras,
Por un lado, tengo el artículo 93 de la ley del ISR que me establece que las prestaciones de previsión social, para que sean exentas, deben de cumplir el requisito de deducibilidad. Y luego, los últimos párrafos del 93 me remiten a que el concepto sea exento, lo que me pega en la deducibilidad en términos del artículo 28, fracción 30. El artículo 29 de Código nos habla de los FDIs por concepto de ingresos, ¿verdad? Por actos o actividades y por retenciones que realicemos. Entonces, me queda claro que el comprobante al que se está refiriendo este artículo 27, fracción 18ª, habla de todos FDI, incluyendo el de nóminas. Y nos dice esta fracción que este se obtenga más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Exacto. Entonces, si tienes algún CFDI que no has certificado en términos de este párrafo, a pesar de lo que me dice la resolución miscelánea de que tengo 11 días para certificarlo, certifícalo hoy. Cumplo con el requisito de deducibilidad siempre y cuando lo obtenga más tardar el día en que tenga que presentar tu declaración anual. Ojo, insisto, esto es para algún contribuyente que llegue contigo y que te diga no he hecho nada, regularízame, ¿ok? Le dices bajo advertencia, te voy a aplicar la deducción del CFDI de nóminas, te la voy a aplicar, pero ojo, vamos a tener que pelear si me lo mandan a no deducible. Hagan saber por favor a sus trabajadores, confirma por favor, estás obligado a avisarme cuando tengas otro empleador. Y muchos de ellos no te informan por miedo, contador. Van a decir, es que si se entera, me va a despedir, ¿no? Me van a correr. No, por favor, ponle florecitas a la carta y dile, queridísimo empleado, te informo que es responsabilidad, tu responsabilidad, informarme si tienes otro empleador. Y le pones, no es para despedirte en caso de que tengas otro trabajo, es para que evitarte problemas fiscales. Señores, esto forma parte de los expedientes, del expediente permanente del trabajo, de los empleadores. Deben de recabar firma donde le solicitan esta constancia. Si no la obtienen, los pueden hacer responsables de esas obligaciones. Entonces, a ver, señores, en este caso, el empleador A va a señalar en su declaración informativa múltiple que le hace cálculo anual. Y por un lado, si el empleado, derivado de sus deducciones y su cálculo, obtiene un saldo a favor, tiene derecho a presentar su cálculo anual, no tiene derecho, tiene obligación de presentar su cálculo anual y solicitar en devolución su saldo a favor. Entonces, seguramente la autoridad fiscal, cuando vea la declaración del patrón A y vea que le hizo cálculo anual, igual y le dice, no te voy a devolver porque tu patrón presentó cálculo anual. Legalmente, contadores, no existe fundamento en el que me nieguen esa devolución. Y es un caso, digo, la verdad es que ¿quién se iría de su trabajo antes de que le paguen el aguinaldo? Pues mejor te esperas otros 10 días y termina el día 21, renuncias, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, es un caso que se puede presentar. La relación de trabajo terminó antes del 1 de diciembre y por lo tanto, en este caso, el patrón A debe presentar cálculo anual. Y por otro lado, el trabajador, porque percibió ingresos de otros capítulos, está obligado a hacer cálculo anual. Si obtiene saldo a favor, hay un pretexto por parte de la autoridad para no hacerte devolución. Y contadores, pues muchas felicidades, lo lograron. Muchas gracias, sean felices, contadores. Espero verlos pronto. Muchas gracias. También me despido de los colegas que nos acompañan por internet. Muchas gracias. Y pues aquí estamos en contacto. Gracias, contadores.